היער זה חלום שלי. אחרי המלחמה פעם באתי ליער. אני כמעט נשקתי את האדמה. זה הבית שלי, זה הקול שלי, אני אוהבת את היער, שאני רואה את התמונות של היער, אני רועדת. ואת היער, אני אוהבת את הצבע. אני אהבתי את היער בכל עונות השנה. נשמה של איזה משורר שישב שמה ויכתוב. דאבוני אני לא. אבל אני חיית את זה ואני אוהבת את זה. El 22 de junio de 1941, Alemania lanzó un ataque por sorpresa contra la Unión Soviética. En las ciudades bielorrusas de Lida y Novogrudek, miles de judíos fueron detenidos y deportados a guetos. El 8 de mayo de 1942 realizaron una acción. Sacaron a todos los del gueto y los separaron a la izquierda y a la derecha. Recuerdo que mientras yo salía oía gritos, y cada vez que hablo de esto aún escucho las voces. Eran gritos de mujeres, de madres. Dios, ayúdame, Dios, Sama Yisroel, ayúdame Dios. Y los niños también gritaban. Y los gritos eran como, si Dios existe, debería haberlos escuchado. Cavaron una fosa común. Aquel día asesinaron a más de 5.000 judíos. Fue terrible. En un pueblo cercano, 3 hermanos judíos, Tuvia, Zuz y Asael Bielski, huyeron al bosque. Juraron crear un refugio para los judíos en lo más profundo del bosque. En el gueto nos enteramos de la existencia de Tuvia Bielski. Buscaba a jóvenes y ancianos, enfermos y niños. Eso no le importaba. Mientras fueran judíos, tenían que ir con él para sobrevivir. Venid a mí, niños, venid. El sueño de todo judío de la región era llegar al refugio forestal de Bielski. Ese sueño se hizo realidad para más de 1.200 personas. Salimos del gueto y de repente llegamos al bosque, a la libertad. Entré y no me lo podía creer. Eran judíos cantando felices. A decir verdad, fue el día más feliz de mi vida, el día que llegué al refugio Bielski. Los hermanos Bielski. La Jerusalén de los bosques. Hoy, 900 kilómetros al noroeste de Moscú, en el pueblo bielorruso de Stankevich, se encuentran los restos de una antaño próspera granja. En 1941, esta tierra y la familia que la cuidaba dio origen a un extraordinario relato de resistencia en medio del Holocausto. Aquella familia se llamaba Bielski. Stankevich tendría unas 12 o 13 familias. Nosotros éramos los únicos judíos. Vivíamos en un mundo de gentiles. Y para un judío no era nada sencillo vivir entre gentiles. Aaron era el más joven de 11 hermanos. En Bielorrusia imperaba el antisemitismo, pero desde temprana edad, sus hermanos mayores, sobre todo Zuz, Asael y Tuvia, aprendieron a defenderse y desarrollaron una temible reputación. Eran conocidos en más de 50 kilómetros a la redonda. No te metas con estos muchachos, porque sabes que tienes las de perder. La guerra empezó el 22 de junio de 1941. Para mi familia, fue entonces cuando el Holocausto empezó en serio. La Luftwaffe atacó objetivos clave de la Unión Soviética, que en aquel entonces comprendía también a Bielorrusia Occidental. En cuestión de días, la región de los Bielski fue ocupada por las tropas alemanas. Más vulnerables que nunca, Zuz y Asael Bielski decidieron huir y refugiarse en los frondosos bosques que rodeaban su granja. Conocían el bosque como la palma de su mano.
Y si huyeron inmediatamente hacia los bosques fue porque mi padre les había dicho: la guerra no durará siempre, algún día acabará y los alemanes perderán. Durante varias semanas, la familia Bielski apoyó a Zus y a Sael en su escondrijo forestal. Pero en agosto de 1941, la policía pronazi local realizó una visita a la granja de los Bielski. Zus y Asael figuraban como prófugos y la policía estaba decidida a capturarlos. Uno de los policías locales llegó con los alemanes. Empujó a mi padre contra el muro exterior y le rompió las costillas con su rifle. Nuestro padre quedó confinado al lecho, no podía caminar. Tal había sido la paliza que le habían propinado. Para los judíos residentes en las ciudades vecinas de Lida y Novogrudek, la vida bajo la ocupación nazi no era mucho más fácil. Nuestras vidas no valían nada. Éramos como animales, peor que los animales. Un animal podía caminar por las aceras, un judío ni siquiera eso. Cada día era peor y peor, mucho peor. Las cosas empeoraban cada día. Estaban los típicos nazis asesinos. Jugaban con su pastor alemán. Si veían a un judío caminando, le azuzaban al perro para que lo atacara o lo asustara. Para ellos, los judíos eran como un simple juguete. Todos los días desaparecía alguien. Alguien era asesinado, no volvía a casa del trabajo. Sabíamos que el mañana no existía. Solo oíamos disparos, disparos y disparos. No por nada en concreto, sino porque eran judíos. Pero los disparos indiscriminados pronto dieron paso a una masacre más organizada. El 8 de diciembre de 1941, los oficiales alemanes de Novogrudek detuvieron a más de 6.000 judíos y dio comienzo el despiadado proceso de selección. Uno a la izquierda, uno a la derecha. Uno a la izquierda, otro a la derecha. Los que iban a la derecha vivían. Los que iban a la izquierda morían. Aquellos seleccionados para la muerte, más de 5.000 personas en total, fueron trasladados a las afueras de la ciudad, donde previamente habían cavado una fosa común. Era una enorme tumba y muy larga. Ordenaron a toda esta gente que se metiera dentro y la dispararon a bocajarro. Los que recibían el impacto mortal fueron los afortunados. Pero los que no murieron en el acto fueron enterrados vivos y murieron asfixiados. Los gentiles que vivían por allí veían cómo se movía la tierra de la fosa. Y la tierra se movió durante mucho tiempo. Algunos tardaron más de una semana en morir. Los padres de los Bielski figuraron entre aquellas víctimas. Zus también perdió a su esposa y a su hija pequeña. Tuvia Bielski vivía en Lida. Se había hecho con unos documentos falsos y pasaba como gentil. Pero cuando las condiciones empeoraron, decidió regresar a Stankiewicz en busca de sus hermanos. Me dije a mí mismo, ya no tengo nada que hacer en la ciudad. Me voy a los bosques. Volveré al lugar donde nací. Conozco a fondo la zona. ¿Quién sabe? Puede que me encuentre con alguien. En invierno de 1941, Tuvia regresó a pie a su casa a través del bosque. Pronto localizó a sus hermanos Zus y Asael. Los tres hermanos volvieron a estar juntos. Y cuando estaban juntos y tú te encontrabas junto a ellos, era como estar respaldado por un ejército. Ellos pensaban que no sobrevivirían a la guerra, pero querían morir luchando. Querían vivir libres hasta el último instante. A comienzos de 1942, los Bielski lograron acoger en el bosque a más de una docena de personas, la mayoría parientes suyos. Allí comenzaron a colaborar con la guerrilla rusa los famosos partisanos, que también buscó refugio entre la tupida vegetación. Hacia marzo, los hermanos empezaron a llevar a cabo peligrosas misiones de emboscada contra los convoyes de abastecimiento alemanes y contra los que colaboraban con los nazis. Con cada éxito operativo, su arsenal de armas crecía.
Mis hermanos tenían un montón de armas, ametralladoras, de todo. Sin un rifle no eras nada, no valías nada. Te podían matar en cualquier momento, en cualquier segundo. Mi padre le regaló a mi madre un revólver que para ella simbolizaba todo lo que una mujer joven podía desear en su boda. Para ella era la posibilidad de sobrevivir o suicidarse, o morir luchando. Significaba que jamás caería en manos de los alemanes. En mayo de 1942, el grupo de los Bielski estaba formado por más de 20 personas. Comprendimos que necesitábamos una organización, de modo que nos reunimos y como Tuvia era el mayor, mi marido propuso que fuera el jefe y todo el mundo aplaudió. Todo el mundo dijo sí. Desde el principio, Tuvia dispuso que el objetivo primordial del grupo fuese el rescate de otros judíos y ponerlos a salvo en el bosque. Muy pronto, la noticia se difundió por los guetos de Lida y Novogrudek. Tuvia era un héroe para todos. Solía decir que si tenía un trozo de pan, lo compartiría con cualquiera que llegara, y que todos debían acudir al lugar y buscar refugio allí. Conocía el valor de la vida. Tuvia sabía que matar 1, o 10, o 40 o 100 alemanes no tenía ningún sentido. Pero salvar un judío era una afrenta para los alemanes. Tenía un simbolismo mayor, ya fuese una anciana, un viejo o un niño. Valía más rescatar que matar. En agosto de 1942, los hermanos Bielski empezaron a pasar misivas y mensajes secretos a los guetos de Lida y Novogrudek, rogando a los judíos que se unieran a ellos en el bosque. Se nos comunicaba que si escapábamos y nos dirigíamos hacia Lida, había una casa separada del resto, cuyo dueño se apellidaba Kozlovsky. Konstantin Kozlovsky, un humilde granjero, era un aliado de excepción. Era un gentil dispuesto a ayudar a los judíos. Cuando la gente huía del gueto, acudía a casa de Kozlovsky. Cada día, cada semana, solía llegar un grupo de gente y en muy poco tiempo ya sumaban unos 100. El castigo por intentar escapar del gueto era el ahorcamiento. Sin embargo, a comienzos de la guerra, muchos lograron escabullirse a través del alambre de espino y huir al bosque. Pero en mayo de 1943 se realizó otra ejecución masiva en Novogrudek. En el gueto ya solo quedaban 200 judíos. Así que decidimos que debíamos hacer algo. Y nos pusimos a cavar un túnel para escapar de alguna manera. ¿Y cómo lo cavamos? Con cucharas, con tenedores, con las manos. Al cabo de más de 4 meses de trabajo, el túnel ya estaba listo. Y una noche, una lluviosa noche de septiembre, decidimos huir por allí. Nos pusimos en fila. Los zapadores ya habían terminado el último tramo y notábamos cómo entraba el aire fresco. Salimos arrastrándonos por el túnel. Una vez fuera se convirtió en un infierno. Las balas iluminaban la noche. De los 250 judíos, muchos cayeron, fueron hechos prisioneros. Calculamos que unos 70 u 80. 170 lograron unirse a los partisanos. Pero el tiempo se acababa para los habitantes del gueto de Lida. El 17 de septiembre de 1943, los restantes 2.000 judíos, entre ellos Mike Stoll, de 17 años, y su hermana Bela, fueron detenidos por los alemanes y conducidos a la cercana estación de ferrocarril.
Allí les esperaban los vagones de ganado. Los portavoces nazis nos decían: no temáis, no os vamos a hacer daño, vais a ir a Alemania a trabajar. Sonaba una música y nos estaban mentalizando para que no nos entrara el pánico. No os vamos a tocar. Hubo quien se lo creyó. Hablé con mi padre y decidimos que nosotros no íbamos a ir. Inmediatamente buscamos alguna forma de escapar de allí. ¿Qué haremos cuando el tren se ponga en marcha? A mí se me ocurrió saltar en marcha. Bela encontró un hacha y lo pasó de contrabando al tren. Poco después, el tren se puso en marcha. En una esquina del vagón había un ventanuco y con la hacha arrancamos los barrotes. Mi hermano era delgado. Logró atravesar el ventanuco y salir del vagón. El tren traqueteaba y el viento. Apoyé mi espalda contra la pared, me agarré fuerte y me deslicé hasta la puerta. Llegué al pestillo, abrí el pestillo, di unos golpes, abrimos la puerta y salimos. Saltamos del vagón. Todo lo que recuerdo es que al caer contra el suelo me llené la boca de grava y el tren seguía avanzando. Trac, trac, trac. Aquel instante pareció una eternidad. El tren se dirigió a Majdanek. Allí ejecutaron a todos. Nadie sobrevivió o volvió de aquel viaje. La madre de Mike y Bela, y Anne, la hermana de 13 años, habían conseguido esconderse en el gueto y evitar ser trasladadas al tren. Huyeron al bosque por separado, donde vagaron durante días, seguras de que jamás volverían a ver a Mike ni a Bela. Siempre solía dormir con la cabeza apoyada en el regazo de mamá. Una mañana, sin saber por qué, me levanté con una sensación maravillosa. Levanté la cabeza y vi a mi hermana Bela. Inmediatamente me dije a mí misma: he tenido que soñar algo bonito con ella, por eso me siento tan bien. Y cuanto más la miraba, más real parecía. De repente ella se dio cuenta de que había tropezado con un grupo de gente. Tampoco sabía dónde estaba. Empezó a correr hacia el grupo e inmediatamente se fijó en mamá y en mí. Las primeras palabras que pronunció fueron que Mike y papá estaban vivos. No podíamos dar crédito a lo que veíamos. Era como volver de entre los muertos. Una vez juntos de nuevo, se encontraron con un grupo de partisanos que los acompañaron a la base Bielski. Para entonces ya había allí más de 200 judíos huidos de los nazis. Tras escapar del gueto de Varsovia, Perez Shoshati llegó a la base Bielski en 1943. Más de 50 años después, empezó a dibujar los recuerdos de su vida en los bosques. זו הייתה כן תרפיה עצמית, כן, להשתחרר מהמועקה של המלחמה, של השואה. וזה שחרר אותי לחלוטין. Con gran detalle, Shoshati reflejó la vida al lado de los Bielski. Y para los sobrevivientes, no hay imagen más indeleble que su primera visión de la base Bielski. Para mí el campamento fue algo así como un sueño. Gente a caballo, unos caballos grandes que se me antojaban altísimos, con sus ametralladoras cruzadas, dando órdenes. Cuando vi a Tuvia me puse muy contenta. Supe entonces que viviríamos, que sobreviviríamos y todo iba a salir bien porque estábamos protegidos. No sabría explicarlo, tan solo me quedé mirándole. Tenía un aire heroico. Era un hombre muy alto, muy apuesto. Tenía porte de líder. Era nuestro rey. A pesar de todo, la guerra seguía su curso. No teníamos ninguna garantía de que fuéramos a sobrevivir, pero sí teníamos la posibilidad de defendernos. Habíamos podido llegar a un lugar donde éramos bienvenidos y teníamos un objetivo.
Zus Bielski fue nombrado responsable de espionaje. Asael fue nombrado lugarteniente de Tuvia. El que mejor conocía el bosque era Asael. Todos dependían de Asael. Si quería saber cuál era el mejor lugar a donde ir, había que preguntarle a Asael. Era el que dirigía las operaciones cuando iban a hacer estallar un tren o volar un puente. Dirigió algunas de las acciones de resistencia más importantes. Zus era diferente de Asael y de Tuvia. Era, por así decirlo, más vividor. Le gustaba beber y pasarlo bien. Así era Zus. Su papel consistía en realizar misiones de reconocimiento. Había que tener a alguien a unos 40 kilómetros de distancia, que fuera a los pueblos enemigos a averiguar cuándo iban a llegar los nazis o dónde estaban sus colaboradores. A finales de 1942, los Bielski tuvieron que enfrentarse a otro enemigo, el crudo invierno bielorruso. Yo me ponía lo que había conseguido sacar del gueto. Estaba todo raído. Los zapatos desgastados, los calcetines rasgados. La verdad es que no tenía mucha ropa. ¿Se imagina a la gente durmiendo vestida? Si tenías un arma, dormías con el arma. Ibas al lavabo con el arma. ¿Sabe dónde estaban los servicios? En medio de unos árboles. Vivíamos como animales, en serio. La vida era durísima, y más en invierno. Pero éramos jóvenes y allí estábamos mejor que en el gueto o en los campos de concentración. Nos dedicábamos a charlar. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Charlábamos, soñábamos con que todo esto acabara. Las esperanzas eran escasas, pero siempre soñábamos despiertos y esperanzados de que algún día las cosas se arreglaran y pudiéramos sobrevivir. Pero tampoco nos lo creíamos demasiado. Desde el principio la comida escaseaba. El grupo mendigaba, robaba o tomaba alimentos prestados de los habitantes de la zona. Había que sobrevivir. Había muchas bocas que alimentar. De modo que si salías en busca de provisiones, no podías llevarte la cartera y decir, póngame 1 kilo de esto. Tenías que llevártelo a punta de pistola. La supervivencia es un instinto muy poderoso. No puedes plantearte ser amable. No puedes ser amable. Recuerdo que en cierta ocasión se rumoreó que había un caballo muerto en el campo. Y cuando la gente se enteró, fueron en tropel a llevarse la carne. Para cuando nos enteramos nosotros, apenas quedaban unas vísceras. Y mamá recogió aquellas vísceras, las lavó lo mejor que pudo y las cocinó. Aún recuerdo el sabor. De las entrañas que nadie quería comer. No fue una humillación. Nos las comimos y nos reímos mucho. Tan solo lamentamos no haber llegado un poco antes para pillar un poco de carne. La capacidad de llevar una vida lo más normal posible fue clave para la supervivencia. Había que crear cierto ambiente para animar a la gente, porque todo el mundo había perdido un ser querido. Nos reuníamos, cantábamos alrededor del fuego, solíamos cantar canciones judías. Und wenn der Feuer wird verloschen werden, leicht auf der Himmel die Levone und Stern. ¿Quiere que se lo traduzca? Estamos sentados alrededor del fuego y cantamos canciones y no nos cansamos. Podríamos seguir así toda la vida, porque cuando el fuego se aviva, nos sentimos más animados y estamos muy contentos de estar juntos. Muchos que se hicieron novios en el bosque, como Pesach y Lea Friedberg,
Celebraron una precaria boda. Una noche estábamos allí sentados, charlando, cuando él me dijo, mira hacia el cielo, la luna va a ser nuestro rabino y las estrellas nuestros invitados. Yo me quedé perpleja. ¿De qué me estás hablando? Pensé que se había vuelto loco y él me dijo, sí, la luna es nuestro rabino y a partir de ahora somos marido y mujer. Los momentos felices en el bosque eran indispensables, pero también necesariamente breves. La vigilancia debía ser constante. La amenaza de que los alemanes descubrieran el campamento forestal de los Bielski era muy real. Nos desplazábamos de un lugar a otro, como los gitanos. No podíamos permanecer en un lugar fijo por miedo a que nos localizaran o nos delataran. Si nos establecíamos demasiado tiempo en un lugar, los alemanes se acababan enterando y tarde o temprano llegaban. Algunos habitantes de los pueblos cercanos daban el aviso cuando se acercaban los partisanos y se lo comunicaban a los alemanes. Esas cosas pasaban. En aquellos días, para un gentil era una buena acción delatar a un judío. Les recompensaban por ello, les pagaban. Uno de estos gentiles era un antiguo vecino de los Bielski, de nombre Batya Kushel. Mis hermanos enviaron unos 10 o 15 hombres. Lo sacaron de la cama y se lo llevaron al bosque. Un compañero llamado Gulkov, Benny Gulkov, lo tumbó en el suelo y le cortó la cabeza con un hacha. Lo arrojaron a un puente en llamas con un cartel que rezaba: Batya Kushel ha sido muerto y quemado por ser chivato de los nazis. Cuando se trata de supervivencia, hay veces en las que no eres un ser humano, y sabiendo lo que habían hecho y la forma en que nos trataban, no se podían considerar represalias. Nada de lo que hacíamos era suficiente. En invierno de 1943, 10 miembros del destacamento de los hermanos Bielski fueron asesinados durante una misión de búsqueda de provisiones. Un granjero y su familia habían revelado su emplazamiento a los nazis. Tuvia ordenó la venganza. Reclutó hombres para lo que llamó una misión sagrada por la ley del talión. Quería venganza. Quería demostrarles nuestra fuerza. Nos ocupamos de esta familia. אנחנו הקפנו והגענו עד להם, עשינו מצור וחיסלנו את כולם. שרפנו את כל, נשארה ממש כן אדמה חרוכה. Así es como atemorizaban a la población. En aquellos días no había un solo ser humano en Bielorrusia que no conociera a los Bielski. Eliminaban a todos los colaboradores. No se andaban con chiquitas. Enviaban hombres para demostrar lo que les podía suceder a aquellos que hicieran daño o delataran a los judíos. Que derramar sangre judía salía muy caro. A comienzos de 1943, los hermanos Bielski tenían más de 300 judíos refugiados bajo su tutela. Conforme el grupo crecía, ocultar su ubicación era cada vez más complicado. A mediados de febrero, se cumplió la peor pesadilla de los Bielski. Algunos jóvenes salieron en busca de comida y tomaron la decisión de llevar una vaca entera al campamento. Cometieron un error, porque la vaca sangraba. Los alemanes siguieron el rastro de sangre y llegaron hasta nuestra base. Fue un desastre. ואז על המשמר עמד אופנהיים. הם היו לבושים עם חלוקים לבנים כדי לא לראות אותם. והם ירו באופנהיים. ואנחנו התפזרנו כולנו בתוך היער, ברחנו לכל הכיוונים. Entonces llegamos a un prado y cargaron con ametralladoras contra nosotros. Las balas silbaban por encima de mi cabeza.
Vi cómo las agujas de los pinos caían sobre mí. Corrimos de un lado a otro. Para cuando volvimos a estar juntos, muchos de los nuestros habían muerto. Los alemanes destruyeron el campamento y se retiraron. Los supervivientes del grupo Bielski se reubicaron en el bosque de Buskevich, 11 kilómetros al oeste de Novogrudek. Este ataque y la matanza reafirmaron el empeño de los hermanos. Los luchadores armados, bajo las órdenes de Zus y a menudo en colaboración con partisanos rusos, redoblaron sus esfuerzos para sabotear al enemigo. Siempre acudían a lugares donde sabían que llegaba un tren. Solían llevar granadas para hacerlo volar. Destruían a los alemanes con su munición, con todo. Y después se daban a la fuga. Todas las misiones que llevábamos a cabo eran un 90% suicidas. A veces era un milagro volver. Sol Lapidus era un judío que pertenecía a la unidad de partisanos rusos que ocupaba el mismo territorio forestal que los Bielski. Para él, la unidad Bielski era indispensable. Conocían hasta el último árbol. Sin los partisanos Bielski no podías ir a ninguna parte, porque te perdías. Muy pronto los Bielski y sus aliados rusos emprendieron su hasta entonces más ambiciosa misión conjunta, una operación conocida como la Guerra a los Raíles. Decenas de luchadores armados recorrieron más de 60 kilómetros, arrancando raíles de ferrocarril y cortando la vía de suministro del frente alemán. Durante 51 horas, los Bielski lograron cortar la línea ferroviaria hacia el frente. En una guerra, detener los trenes durante tanto tiempo es una proeza. Los nazis ofrecieron una recompensa por la captura de Tuvia Bielski, 100.000 marcos, vivo o muerto. Frustrados por los éxitos de la resistencia, en julio de 1943, los alemanes lanzaron la Operación Hermann, un gran intento de liquidar a los partisanos. 52.000 soldados alemanes fueron trasladados al bosque. Los Bielski se vieron obligados a huir hacia lo más profundo de los bosques y atravesar unos peligrosos pantanos. Imagínese por la noche, metido en un pantano hasta el pecho, llevando niños sobre los hombros y atándose a un árbol para poder dormir sin peligro de ahogarse. בינתיים שם לא רחוק הייתה עמדה של הגרמנים. הם בלי סוף ירו. הם ראו, לא ראו, הם ירו. Las balas silbaban sobre nuestras cabezas, como los pájaros. Milagrosamente, ningún miembro del grupo Bielski fue abatido. Finalmente, cuando los nazis abandonaron el lugar, los partisanos caminaron 120 kilómetros hacia el oeste de Minsk, a un bosque conocido como Naliboki Pusha. Allí iniciaron la construcción de una base permanente. Sería bautizada como la Jerusalén de los bosques. Tras pasar más de 2 años burlando a los nazis, en otoño de 1943, Tuvia, Zus y Asael Bielski iniciaron la construcción de una nueva base, ayudados por los casi 800 judíos que habían rescatado hasta entonces. אז כשהיינו ביערות נליבוקי, בנינו עיר שאנחנו בינינו קראנו זה ירושלים דירות. Vivían en seblancas, en búnkeres, les encantaban. Eran muy bonitos, los solían adornar con hojas frescas, hojas verdes. Dentro había una pequeña estufa que siempre estaba encendida. Entrabas dentro y había 20 personas en una fila y otras 20 en la otra. Cuando era la hora de dormir y tenías que salir al cuarto de baño que estaba afuera, te quedabas sin sitio. Tenías que despertar a todo el mundo para pedir que se movieran. ¡Que me has quitado el sitio! Más impresionantes aún que las habitaciones, eran los sofisticados talleres del campamento. Trabajaban zapateros, modistas, sastres, gente que reparaba armas. Venga usted por la tarde y se lo prueba.
En el campamento también había un médico y una guardería para niños. Para evitar el contagio del tifus, un búnker había sido convertido en baños públicos con sauna incluida. Para los que querían guardar las festividades judías, se construyó una sinagoga. En una de aquellas fiestas, Raya Kaplinsky, la secretaria del campamento, fue llamada a la cocina por una amiga de la familia. על יד הגחלים ועושה מצות. היא אומרת לי, ריילה, היום זה חג, היום זה פסח. אמנם אנחנו לא יכולים לאכול את המצות כמו שיהודים אוכלים בכל המקומות, אבל לזכר, אני רוצה שתטעמי מצה אחת. אני אגיד לכם, שטעם של המצה הזו, עד היום אני זוכרת. En febrero de 1944, los rusos pidieron a un grupo de los hombres de Bielski que les ayudaran a despejar una pista de aterrizaje para los aviones de suministro soviéticos. Esta operación fue llevada a cabo por los partisanos de Bielski. Prepararon un terreno y lo alisaron. El aterrizaje era un poco más complicado, solían arrojar los suministros con paracaídas, pero hacia el final de la guerra estaba todo muy bien organizado. Ya había medios de comunicación, teníamos radio, teníamos de todo. Pasamos a ser un ejército. Teníamos más de 35.000 partisanos y todo el mundo conocía a Tuvia Bielski. Junto con los abastecimientos también llegaban noticias del mundo exterior. En febrero de 1943, los últimos efectivos del ejército alemán se rindieron al ejército rojo. Aquel otoño los rusos retomaron Smolensk y Kiev. ואנחנו ידענו, זה עוד יומיים, אוטוטו אנחנו משתחררים והולכים הביתה. אז אף אחד לא חשב ולא חשד שקבוצות של גרמנים בורחים דרך היער. אז לא היו בכלל, לא התכוננו לשום דבר. El 9 de julio de 1944, un grupo de nazis que se retiraban del frente se tropezó casualmente con el campamento Bielski. Entraron en el campamento como si fueran bestias salvajes. Ni se escondieron ni intentaron dar un rodeo. Siguieron adelante dando tiros. Disparaban como locos. Arrojaron granadas y mataron a uno de los nuestros. Salió corriendo con los intestinos fuera. היה לנו קרב קשה מאוד עם הגרמנים, ואני זוכר את זה טוב מאוד שהבחור ששכב על ידי נהרג, קיבל כדור במצח. Nueve partisanos Bielski fueron abatidos por las balas antes de que los alemanes fueran rechazados y obligados a huir. Pero 4 soldados nazis fueron capturados vivos y llevados a la base. Para entonces aquellos tipos ya estaban así. Se veía claramente que habían perdido la razón. Los rodeamos entre todos. La gente les daba patadas, les golpeaba, les insultaba, les escupía, entre gritos de rabia. Los alemanes nos suplicaban. No ha sido culpa nuestra, son los dirigentes. Yo no sabía nada, nadie sabía nada. Soy inocente, soy inocente, soy inocente. Todo el mundo les pegaba. Esta por mi madre, esta por mi padre, esta por mi hermano, esta por mi tía, esta por lo que sea. Los golpeamos hasta morir. ¿Por qué no? De repente veo que mi marido se acerca a ellos con el rifle y dice a uno de los alemanes: abre la boca. Abrió la boca, él le metió el cañón entre los labios y el disparo salió por la nuca. Y siguió gritándole: ahí tienes, por mi madre, por mi padre, por mi hermana, por mi hermano, por todos. Estábamos furiosos. Teníamos sed de venganza. Y esa sed de venganza duró mucho tiempo. Habíamos visto demasiadas atrocidades contra nuestro pueblo. Nada podía compensarlo. Al caer la tarde, la brigada Bielski se echó a descansar en la que sería su última noche en el bosque.
Al despertar, la sorpresa fue grande. Nos salvaron. Nos rescató el ejército ruso. Fue de improviso. De repente apareció por nuestro campamento una caravana de artillería rusa con caballos y nos decían: sois libres, la guerra ha terminado, iros a casa. Llevábamos tiempo esperando aquel momento. Pensábamos que no sucedería nunca. Y de repente los alemanes, los poderosos alemanes que nos habían invadido, se batían en retirada como las ratas. Todo el mundo temblaba de emoción. Yo me quedé paralizado. Tuvia dijo que la guerra había terminado y que nos podíamos marchar. Entonces nos pusimos a caminar. Fue increíble. Todo el mundo tenía lágrimas en los ojos. Es difícil de describir. Fue una sensación de libertad, de que a pesar de todas las calamidades habíamos sobrevivido y estábamos vivos. El 10 de julio de 1944, los hermanos Bielski condujeron a los judíos al exterior del bosque. Bajo su tutela habían sobrevivido más de 1.200 judíos, hombres, mujeres y niños. Es el mayor rescate de judíos por judíos de toda la Segunda Guerra Mundial. Para mí, mis hermanos eran mucho más grandes que su 1,90 m. Eran grandes hombres, grandes seres humanos. Este es su legado. Gracias a lo que hicieron en el bosque, hoy vivimos más o menos 20.000 personas. Mire cómo ha crecido mi familia. Somos casi 100 miembros. Gracias a ellos, tengo 15 nietos. Tengo 2 hijos maravillosos y 4 nietos preciosos. Es fantástico. Ya somos 3 generaciones. Tengo hijos, nietos y bisnietos. Siempre les digo, sin los Bielski no habría sido posible. Poco después de abandonar los bosques, Asael Bielski fue reclutado por el Ejército Rojo. En febrero de 1945 murió en combate. Esto es todo lo que sabemos. Por aquel entonces recibimos una medalla de Rusia, del gobierno ruso. Eso es todo. Yo me tengo a mí y a mis hijos. Algunos me dicen que se parecen a su padre. Son unos Bielski, algo que me hace muy feliz. Zuz Bielski se enamoró y se casó en el bosque. Tras la guerra, él y su esposa Sonia emigraron a Israel y posteriormente a Brooklyn, Nueva York. Murió en 1995 a la edad de 83 años. Yo veía a 2 personas, mi madre y mi padre, que intentaban vivir lo más felices que podían después de todas las desgracias que habían sufrido. Solo a altas horas de la noche reflejaban la tristeza de la muerte a la que se enfrentaban. Solo de noche. Tras abandonar el bosque, Tuvia Bielski y su esposa Lilka también se trasladaron a Israel antes de fijar su residencia definitiva en Brooklyn, Nueva York. Con motivo del 80º cumpleaños de Tuvia, sus compañeros partisanos le homenajearon con una cena. Murió 5 meses más tarde y fue enterrado como un héroe en Israel. Recuerdo que en mi infancia siempre venía gente a casa. Siempre había grandes reuniones. Siempre teníamos visita. Llegaban y me contaban cosas increíbles. Solían decir, tu padre me salvó la vida. Eso a un niño de 7 años no le dice nada. No sabía ni de qué me estaban hablando. Tu padre es un gran hombre. Tu padre hizo esto. Todos me decían lo mismo. Algún día lo entenderás. Bueno, hoy es el día que lo he entendido.